¿Ya apareció? Sí, va. Entonces el tema, como ustedes saben, que hemos estado hablando acerca del tema que lo hemos titulado Cambio Legal de las Sazones o de nuestras sazones. Amén. Vamos a avanzar porque no me quiero detener mucho el día de hoy. Pues como ven ahí en la pantalla, mis amados hermanos, la palabra legal, creo que no les he explicado, ¿verdad? Por qué fue que le puse legal, esta frase legal al tema, pero hoy se lo voy a explicar. Significa que está establecido por la ley o está conforme a ella. En otras palabras, mis amados hermanos, todo aquello que ustedes y yo hagamos, pues que de alguna forma esté apartado de la ley, siempre pues tendrá sus consecuencias y lamentablemente las consecuencias no serán muy buenas. Pero cuando lo que hacemos está íntimamente ligado al orden, a la ley, es legal, entonces lo que hemos venido hablando es que vamos a tener algo o alguien que nos defienda. Pero si lo que hacemos es ilegal, nadie nos podrá defender, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, ustedes y yo podemos ver de que cuando, por ejemplo, en el libro de Esther, no recuerdo el nombre del rey en este momento, me parece que fue Asuero, levantó un decreto, mis amados hermanos, y ese decreto era pues que aunque lo engañaron, ¿verdad? Ustedes y yo ya lo sabemos, que pues podían matar a los judíos. Y luego la reina Esther pues hace todo lo que ustedes y yo ya sabemos, ¿verdad? Y ustedes y yo no vemos que el rey haya anulado el decreto que él levantó, sino que fue lo que hizo, levantó otro decreto. ¿Por qué? Porque cuando se levanta un decreto, cuando el decreto es legal, cuando es algo conforme a la ley, no se puede borrar, mis amados hermanos, solo así porque sí. Amén, sino antes bien, ¿qué fue lo que hizo este rey? Que levantó otro decreto para que los israelitas pudieran defenderse. Entonces ya cuando se levantó el decreto de que se les autorizaba a defenderse, los que los querían matar, pues la pensaron dos veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay un ejército, y esto es sorprendente, mis amados hermanos, que ni siquiera ha ido al campo de batalla, pero que ya lleva la victoria asegurada, es el ejército de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pelea por él. Amén. Es ahí, si Dios pelea por su pueblo, legalmente la victoria está asegurada. Pero si nos vamos a pelear solitos, recuérdense que fue lo que hizo el mismo pueblo de Dios, mis amados hermanos. Fueron a escudriñar cómo era la ciudad. Algunos le dicen Ai, otros Jai, pues como quieran decirle, ¿verdad? Y llegan a dar el reporte y dicen, es un pueblo pequeño, ¿para qué vamos a cansar a todo el ejército? Manden unos 3,000 soldados. Y ustedes y yo ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Ellos se movieron bajo la palabra de hombres y no bajo la palabra de Dios. Y sabemos que aunque Jai era un pueblo pequeño, los sacó avergonzados. ¿Por qué? Porque el Señor no iba con ellos en esa batalla. Mas cuando el Señor fue con ellos, mis amados hermanos, por los gritos, podemos decir, las murallas de Jericó se cayeron. Amén. Entonces hay unos pequeños ejemplos de cómo cuando las cosas son legales tenemos quien nos respalde, pero cuando las cosas son ilegales no hay nadie que pueda respaldar. Bueno, la base bíblica es el Job capítulo 9 versículos 25 al 27. De ahí Job básicamente está hablando de que su vida se le está yendo, mis amados hermanos, y él, a pesar de que la vida se le está yendo, no sabe lo que es ser feliz. Eso ya lo explicamos en los dos cultos anteriores, ¿verdad? Y luego él decide, por algún momento él toma cierta decisión y dice, a veces pienso en olvidarlo todo, en cambiar. Ahí está la palabra cambiar, es la clave de acá, del cambio, ¿verdad? De nuestro tema. En cambiar de actitud y sonreír. Esto ya lo explicamos, ya no lo voy a mencionar, mis amados hermanos, pero quiero avanzar. Explicábamos esto en el culto anterior, de que la Biblia nos muestra en Génesis 1:14, de que el Señor dejó, mis amados hermanos, dice acá, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Explicábamos de que el Señor trabaja entonces por etapas, que nuestras vidas, mis amados hermanos, también son por etapas, legalmente, porque acuérdense que hasta nuestras leyes acá en Guatemala defienden lo que voy a decir, pero legalmente, más o menos a qué edad consideran ustedes que alguien legalmente puede ser madre. Ojo que no dije padre, dije madre. Pues por lo menos, ¿verdad?
Porque recuérdense que se levantó una ley que está aquí, de que pues si alguien embaraza a una menor de edad, lo pueden meter a la cárcel. Sí, entonces legalmente a los 18. ¿Por qué se levanta esa ley? Porque los 18 para abajo es ilegal. ¿Me doy a entender? Entonces cada uno de nosotros pasamos etapas, mis amados hermanos, en medio de las cuales pues tenemos que disfrutar cada etapa que nos da la vida. Amén. ¿Cuántos, se entiéndase, verdad? Hablando más o menos de ser jóvenes entre los 18 a los 25 años. ¿Cuántos están en esa edad entre 18 y 25? Están en la pura flor y nata de la juventud. Entonces, ¿qué consejo les podemos dar a ellos que están en esa juventud? Los que ya pasamos de 25, ¿qué consejo les podemos dar a los que están entre los 18 y los 25? Cásense, consigan marido lo más pronto que puedan. ¿Será ese un buen consejo? No, dice Blapa. Entonces, ¿cuál sería un buen consejo? Que no pienses dinero. Va muy bien, piénselo. Amén. Piénselo, ¿qué dije? Que disfrute su juventud sanamente. ¿Para qué se va a meter a problemas antes de tiempo? ¿Para qué? Disfruten su juventud. Ya les va a llegar el día. Yo les digo, mis amados hermanos, tal vez lo sepan, tal vez no lo sepan, pero yo me casé a los 30 años. Y de los 20 a los 30, yo disfruté mi servicio al Señor. Yo fui a donde quise, sin que nadie me negara nada. ¿Por qué? Porque mis papás sabían en dónde andaba, con quién andaba, y disfruté esa etapa de los 20 a los 30, fue una de las mejores etapas de mi vida. Mas, sin embargo, no significa de que sea la mejor. ¿Por qué? Porque a los 32, mis amados, a los 32 fui padre, y esa es otra etapa muy hermosa también. Amén. Disfruté cada etapa. Ahora soy padre, disfruto mi etapa, me deleito con mis hijos. ¿Y quién me puede decir a mí lo contrario? Si ya disfruté mi juventud. De los 15 a los 20 no les cuento, la disfruté entre comillas en el mundo, pero no disfruté nada. ¿Por qué? Porque ahora que ya estoy en Cristo, me lamento de esos 5 años perdidos. Pero de los 20 a los 30, visité de México a Panamá. Todos esos países anduve yo. ¿Y qué andaba haciendo, pastor? Cantando y predicando. Y otra vez fregando. Pero todo me llevaba. Y ahí andaba yo. Lo disfruté. ¿Me voy dando a entender? ¿Qué etapa estarán viviendo ustedes ahorita? Yo estoy casado, pastor, pero yo quiero vivir la etapa de la juventud. ¿Se puede, mis amados hermanos? Ya no. Si no la disfrutaron, pues que lo siento por ustedes, ¿verdad? Sinceramente digo que lo siento. Entonces ahora aprendan a disfrutar la etapa que les está tocando vivir. Amén. Disfrútenla, mis amados hermanos. Disfrútenla, ¿por qué? Porque a su tiempo les va a llegar otra etapa. Hay una etapa, esto no es bíblico, ¿verdad? Pero vamos a mencionarla, que es una etapa que le llaman la etapa del nido vacío. ¿Alguien sabe cuál es esa etapa? Cuando los hijos se casan, pero se van. No que se casan y se quedan con papá y mamá. Ese nido se va llenando cada vez más. Pues sí, ¿verdad? Porque si se casan y se quedan en la casa de los papás, ¿qué va a venir después? Los nietos, ¿verdad? Y esa casa va a seguir creciendo. No, es la etapa del nido vacío. ¿Cuál es la etapa del nido vacío? En la que los hijos se casan y se van. ¿Y quiénes se quedan? Pues yo digo que durmiendo con el enemigo, pastor. Bueno, si no disfrutaron su etapa de matrimonio antes de los hijos, pues cuando los hijos se vayan, van a regresar a esa etapa cuando ya eran matrimonio pero no tenían hijos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿cómo es posible? Tal vez ustedes han escuchado, espero que no lo hayan dicho, pero esa frase que dice, mire, la verdad es que si yo la aguanto es por mis hijos. Escuché una mujer que le dijo a su esposo que no me servís ni como hombre, ni como marido, ni como padre, ni como nada. ¿A qué hombre le gustaría que le dijeran eso? Esperando estoy que me lo digan, pastor, porque ya está aquí, miren. Entonces, mis amados hermanos, disfrutemos las etapas de nuestras vidas. Amén. Si estamos en una etapa en la que estamos criando,
¿Qué tenemos que hacer? Yo quisiera que estuvieran grandes, para que me están molestando. Y cuando estén grandes, se los aseguro que van a querer que estén pequeños. Entonces disfruten la etapa que les toca ahorita, mis amados hermanos, para que cuando entremos a otra etapa, no tengamos nada que lamentarnos. Miren, hay una canción que, aunque supuestamente los que la cantan dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero la canción dice, los detalles, dice, las pequeñas cosas, lo que parecía no importar, son los que más o las que más invaden mi alma al recordarte. Ojalá, pues, ahí está ya todos llorando por el muerto. Por eso les digo, para mí esa canción no es cristiana, ¿no? Y los que la cantan saben. ¿Por qué le menciono eso? Porque ¿por qué se va a estar lamentando uno, mis amados hermanos, cuando ya no tiene el ser amado? Con todo respeto, no lo estoy mandando a la tumba, ¿verdad? Pero ¿a quién le gustaría que le lleven flores a la tumba? A mí flores no, pastor, solo el traguito que dice que le llevan a uno, con eso me conformo. Porque así dice la gente, yo he visto, mi amado hermano, porque por el lado de la familia de mi papá, creen todo eso, hermano. Y en una oportunidad nos tocó ir, ¿verdad? A enterrar, creo que a mi abuelita, la mamá de mi papá, y como allí en ese mismo lugar habían más familiares, entonces le pasaron dejando a los demás familiares de una vez su traguito, su fiambre y todo, ¿verdad? Salimos, se nos ocurrió regresar, ¿y qué creen que pasó? Los del cementerio, man, bendijeron los alimentos y bueno, para adentro, ¿no? Entonces, ¿qué etapa estás viviendo? ¿Por qué les mencionaba esto? Porque yo les digo, mis amados hermanos, y ahí tengo a mi Diosito por testigo, desde cuando yo me casé, a mí el Señor me habló que ya era tiempo que me casara, y me casé. Y yo le oraba al Señor, desde que yo ya tenía razón, le decía al Señor, yo quiero casarme a los 30 me quiero casar. ¿Y a qué edad creen que me casé? A los 30. 2 meses después cumplí 31, pero me casé a los 30. Pero el Señor cumplió los deseos de mi corazón. ¿Qué hice estando soltero? Disfruté mi etapa sirviéndole al Señor. Bendito Dios, miren, gracias. Me rescató todavía a los 20, mis amados hermanos. Bendito Dios. Porque yo conozco gente que el Señor la rescata mucho tiempo después de los 30 y se lamentan. Yo me lamento por 5 años, pero los otros 15 le serví al Señor. ¿Por qué fue que me aparté? Porque nos fuimos de aquí y al lugar donde nos fuimos no había nada. Solo la casa donde construyó mi papá estaba y no había nada más. Con el paso del tiempo empezaron a colocar iglesias, pero yo ya estaba más frío que saber quién, hermano. Más frío que Frosty en época de Navidad estaba yo. Entonces imagínense, ¿quién me iba a calentar? Nadie. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué etapa están viviendo ustedes? Disfrútenla, disfrútenla. Uno de estos días nos contaba mi mami de una persona que dice que solo peleando, pasaba con su esposo, pelea y pelea y pelea y pelea. Un día el esposo se fue, él trabajaba, iba a Petén, creo que iba a traer maíz. Y pues traía su camionada de maíz, ¿verdad? De repente dice que como a las 3 de la mañana sonó el teléfono de la esposa, ¿verdad? En su casa, y le dijo, mira, vieja, ya voy para la casa. A las 5 de la mañana calculo que estoy llegando, le dijo. Y ya viene, ¿verdad? Y a las 5 de la mañana le llegaron a tocar la puerta. ¿Quién quieren ustedes que era? Los bomberos. Mire usted, doña... Sí, yo soy. Es que su esposo se murió. Dice que como que se durmió o algo así. No sé quién lo contó, ¿verdad? Porque quién se dio cuenta si iba solito. Pero así cuenta. Casi parece que se durmió. El asunto es que frenó, ¿verdad? Y todo el maíz pues rompió el furgón y le cayó encima. Y se murió. Ella se volvió a casar, pero ahora extraña a su esposo. Y cuando estaban juntos, solo pelean y pelean y pelean. Y ya después, ya cuando la gente se muere, ¡ala, pero si yo ayer lo vi! Pero si tan bueno que era. Sí, yo tenía su problema, tomaba, pero a mí me amaba. Siempre, mis amados hermanos, cuando uno se muere es la mejor persona, ¿verdad? Pero en vida, ni en foto te quiero ver. ¿Por qué nos pasa eso?
porque no hemos aprendido a disfrutar las etapas en las que estamos. Amén. ¿Me voy a no entender? Miren pues, vean cómo es la vida. Ayúdenme por favor. ¿Alguna persona tiene su pelo colocho? ¿Qué hace? Se lo alisa. Miren, ahorita que yo estaba allá en Costa Rica, le pregunté a alguien por alguien y le dije, mira, espéreme, me dijo. Según yo que me iba a pasar el número. Y ese cuando ahí me pone el teléfono enfrente, mira, le dice, te quieren hablar. Le dice, pero yo me acordaba que la persona era colocha. ¿Y qué creen que fue lo primero que le pregunté cuando la vi? ¿Y los colochos? Se los alisó, ¿no? ¿Y si es pelo liso? Se hace colochos. ¿Y si es pelo morena por el pelo? Se lo pinta. ¿Y si es morena, qué otra cosa hacen? Si son bajitas, quieren ser altas. Si son altas, es que muy altas. Si son llenitas, que quieren adelgazar. Y si están delgadas. Y yo conocí una persona que iba al gimnasio y todos los meses salía frustrada del gimnasio. ¿Por qué creen que salía frustrada? Porque se pesaba todos los meses y bajaba. Sí, ves esas caras extrañas, pero qué mujer más loca. Sí, lo que quería era subir. Pues ¿para qué iba al gimnasio? Entonces imagínense, mis amados hermanos, nos pasa algo similar. ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos cuesta, al ser humano le cuesta disfrutar las etapas que le ha tocado vivir. Amén. Entonces, no sé si alguna vez les habrán dicho a ustedes, en vida, mijo, en vida, mija. ¿Sí? ¿Por qué? Y como dijo aquel otro, ya empieza el repertorio. ¿Ya para qué quiero la tumba? Dijo. Si ya me enterraste vivo. Mire, pastor, si la canta me recuerdo, pero si ha hablado, no. Carnales. Bueno, la palabra acá, entonces, como les decía, cuando dicen para estaciones, otras versiones dicen para solemnidades. Y escuchen esto, por favor. La palabra solemnidad significa que se hace formalmente y acompañado de todos los requisitos necesarios, por lo que tiene validez, no sé si lo logran ver ahí, legal, lo que está en verde. Entonces, cuando se habla de una solemnidad, para que esa actividad pues tenga lo que se dice de solemne, tiene que ser legal. Por ejemplo, conozco un matrimonio, yo estuve ahí, que lastimosamente, lo que pasa con los patojos que no saben disfrutar las etapas, ¿verdad? Ella resultó embarazada, pero él no tenía 18 años aún. Entonces, como el licenciado era de confianza, hizo la ceremonia, ¿verdad?, para casar, pero le dijo, yo lo hago, pero si no tenía 18, ¿qué no tenía? DPI. Pero una vez te lo den, me lo traes. ¿Y creen qué pasó? Se casó, o sea, se hizo la ceremonia ahí por lo civil, se hizo la ceremonia por la iglesia, y por eso yo dije la vez pasada, mis amados hermanos, pero hoy no lo voy a decir. Más se tardó en hacer todo el show que ellos en dejarse. Se dejaron. Pasó el tiempo y ella se quería casar otra vez. Pero dijo, no puedo, tengo que divorciarme. Entonces empezó a dar las vueltas y cuando fue a hacer sus vueltas para ver cómo le hacía para divorciarse, le salió que ella estaba soltera. Ay, pastor, ¿dónde pasó eso, pastor? Dígame, tal vez me sale todavía. Pregunto, ¿presentaron DPI? Sí, no tengan esperanza, no guarden esperanza. Entonces pregunto, por ese ejemplo, ¿fue solemne? ¿Fue legal? No.
No fue legal. ¿Por qué? Porque ante la ley terrenal, ellos nunca se casaron. ¿Por qué nunca se casaron? Porque nunca llegó el DPI. Como nunca llegó el DPI, el licenciado nunca metió los documentos a donde tenía que meterlos para que su matrimonio fuera legal. ¿Me doy a entender? Ay, ya me dejó la espinita, pastor. Yo voy a ir a averiguar. Capaz que me sale soltera. Me caso, pastor, porque ¿a quién le quedan todos esos bienes? Ahí ustedes decían lo que quieran, hermano. Pero me doy a entender entonces, o sea, el acto, por así decirlo, solemne, por así decirlo, se hizo, pero no fue legal. Entonces hay muchas cosas. Miren, en una oportunidad, es que miren, de todo hay. En una oportunidad vino alguien a preguntarme y me dijo, era hondureña, me parece que era, y se quería casar con un guatemalteco, pero para que ese matrimonio se llevara a cabo, ella tenía que renunciar a sus privilegios de nacionalidad, no de la iglesia, ¿verdad? Y entonces viene y me acerca, mire, me dice, ¿será que usted nos puede casar solo por la iglesia sin que nos casemos por lo civil? Depende, le dije yo. No, es un broma. ¿Se puede, mis amados hermanos? ¿Se puede o no se puede? ¿Que yo los case sin que ellos se casen por lo civil? No, es ilegal. Porque ¿qué voy a bendecir yo? Si la ley terrenal no los ha bendecido. No puedo bendecir yo eso, no se puede. Entonces la mandé de regreso a Honduras. Es ilógico, mis amados, ¿por qué? Porque nosotros, los ministros, para empezar, no casamos. Lo que hacemos es bendecir lo que las leyes han bendecido. Porque los mismos licenciados dicen, hermano, que lo que Dios unió, dicen los licenciados, no lo separa el hombre. ¿Y en dónde está eso? En la ley, pero en la ley de Dios. ¿Y por qué lo dicen los licenciados? Si son más perdidos que los hijos de Agrona. Porque es una ley divina. Amén. Entonces, hay cosas que ustedes y yo, bien, escúchenme lo que les voy a decir. Espero que nadie se me vaya a enojar, porque ya las risas de la primera prédica como que van ido bajando. Escuchen bien, pues. Ya les puse un ejemplo. La boda civil y la religiosa se realizaron, pero no fue legal. Ya se los puse, ¿verdad? ¿Será que el hecho de que ustedes y yo vengamos al culto cada vez que venimos, lo haremos legal o será ilegal? Porque la boda, en el ejemplo que les puse, la boda se realizó. Yo firmé, hermanos. Ahí se quedó estampada mi firma de testigo. Imagínense que por haber firmado eso hubieran después llamado a todos los testigos. ¿Qué hubiera pasado? Si eso hubiera meritado alguna sentencia, me sentencian por estar firmando cosas que no eran legales. Bueno, entonces pregunto, piensen por favor. ¿Será legal cada vez que yo vengo al culto? ¿O cómo sería legal? Ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, ¿sí? Pero que tampoco nos congreguemos por costumbre. O sea, que si yo me congrego porque estoy acostumbrado, es que si no voy a la iglesia el domingo siento como que el lunes. Sí, yo no sé si les ha pasado que alguna vez por alguna razón uno no puede venir al culto el domingo y uno siente raro el día. Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Por qué? Porque como que los cultos le marcan a uno el día. Pero no me han respondido. ¿Será legal cada vez que yo vengo a un culto? ¿Será que es una ceremonia solemne? ¿O solo llego porque tengo que llegar? ¿Cómo sería legal? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia que es nuestro culto racional? ¿Un sacrificio? Vivo, santo, acepto, agradable a Él. Eso es un culto racional. Ah, pero yo salgo de aquí, el pastor todo lo que dijo por mí lo dijo. ¿Cómo salí de ese culto? Ilegal, estorbado, amargado. Entonces, con todo respeto, yo no estoy echando a nadie, que Dios me libre. Entonces, ¿a qué venimos?
a un acto que para mí aparentemente era solemne, pero no recibí nada, no aprendí nada, no cambié en nada. Lo más tremendo es que tengo 300 años de congregarme y sigo siendo el mismo. 3 pelos torres me decían en el mundo, y en la iglesia 2 pelos torres, o 4 porque ya está más peludo estoy. Entonces no hay un gran cambio, mis amados hermanos, entre cuando estaba en el mundo a cuando estábamos adentro. En una oportunidad alguien le dijo a alguien: en la calle te voy a encontrar, le dijo. En la iglesia soy uno, pero en la calle soy otro, le dijo. Amén, pastor. Conmigo que no se meta, porque van a saber que yo soy Hernández de Hernán. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Sí, me doy a entender. Entonces que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque de algo que para nosotros debe de ser legal, lo podemos convertir en ilegal. Y en lugar de salir del culto bendecido, creciendo, aprendiendo algo nuevo, salimos cargados, enojados, amargados, tristes, preocupados, hasta con ganas de: ay, mejor me voy a ir a fumar para quitarme esta pena. ¿Cómo así, mis amados hermanos? ¿De dónde? Yo conozco gente así. Y aquí no estoy viendo a ninguno. Yo conozco gente así. Entonces, ¿serán legales tus cultos? Solo cuando predica la pastora, cuando usted predica. Siempre me salgo recordando de Vicente. Ok, entonces, ¿se dan cuenta? Aquí dice entonces, de aquí saqué el título para el tema, la palabra legal. De que un cambio de estación, un cambio de, como esta palabra estación acá significa solemnidades, tiene que ser, para que se dé el cambio, tiene que ser legal. Amén. Si no, no es un cambio, mis amados hermanos, genuino. ¿Qué piensan ustedes de aquella frase? ¿Me perdonas? Sí, yo perdono, pero no olvido. ¿Será legal ese perdón? ¿Por qué? Porque a la primera, es que infeliz. La palabra sazones, ya la expliqué el día de ayer. Miren, voy a ir avanzando, mis amados hermanos, porque yo quiero avanzar para enseñarles la foto. Por si alguien no la ha visto aún. Eso es lo que yo quiero dejarles, hermano. Con eso yo me doy por bien servido. Hola, pastor, qué guapo salí ahí. Vean, pues voy a avanzar. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a ver de qué lado les aparece. Lo que les aparece de aquel lado, de este, son lo que dicen las diferentes versiones, en donde esta y la mayoría de versiones dicen estaciones. Las otras versiones dicen solemnidades, sazones, tiempos determinados. Vean qué significa esto. Un tiempo determinado, dicen, que es uno en particular o con características bien definidas, que muestra valor o firmeza en la manera de actuar. Miren, en una oportunidad yo les he contado esto, mis amados hermanos. Yo conocí a un muchacho que él trabajaba en unos busitos, como los de acá, solo que era allá en Prado, ¿verdad? Y él no se dio cuenta que yo subí al busito y yo me subí por la puerta de atrás y me senté en el sillón de atrás del piloto. Y él iba a hablar de un muchacho con una señora que iba sentada aquí en la puerta casi, ¿verdad? Iba de hablar y yo dije: ay, dentro de mí, por lo que estaba hablando, y este está hablando de mí, dije yo, porque nos conocía, nos congregábamos en la misma iglesia, y dicho y hecho, él iba a hablar de mí. Pero como estaba hablando bonito, yo dije: que siga, hermano. Y cuando yo me bajé en el redondel, y ellos dos siguieron, ¿verdad? Porque ni modo, era el piloto y la otra sabrá dónde iba. Y le pago y le dice: mire, le dice, de él es el que le vengo hablando, le dijo. Entonces ahí me di cuenta que sí iba hablando de mí. Mucho gusto, me. ¿Por qué les digo esto? Por esto que dice acá, que la palabra tiempos determinados, si dice acá que significa que es uno en particular o con características bien definidas. Si yo digo o la gente sabe que yo soy un ministro de alabanza,
Miren, en una oportunidad, hermano, parecía noche de testimonios hoy. A mí fuimos a predicar a Honduras. Pero yo ya sabía que yo no iba a predicar. Pero la pastora, la anfitriona, se para ahí, ¿cómo le llamaban ellos a eso? Convención le llamaban. En medio de la convención, y ahí estaba el culto, hermano. Y dice, bueno, dice, vamos a dejarle, a mí nadie me había dicho nada, vamos a dejarle el tiempo a William, dice. ¿Para qué? Para que nos cante unas alabanzas. Ay, Dios mío. Yo ni sabía qué canciones se sabían los músicos. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Es de que por hacer eso, de que no me avisó ni nada, yo andaba con el supervisor de Centroamérica, ¿verdad? Y cuando terminó el culto y todo, la mandó a llamar y la regañó. Y le dijo, no, le dijo, eso que hiciste no se hace. ¿Por qué? Porque para empezar, nadie sabía, hay un programa y él no sabía tampoco. ¿Y saben qué respondió? Le dice, sí, yo sé quién es William, le digo, por eso lo pasé a cantarle. Pero ¿y cuando yo así me hacía? Con eso se zafó ella. Sí, yo sé quién es William y por eso lo pasé. Sí, le dijo, pero no era correcto. ¿Por qué? Porque para eso hay un programa. Vuelvo a la carga con esto. ¿Por qué estoy ahora mencionando esto? Características bien definidas. O sea, un cambio de estación se da, mi amado hermano, cuando la gente sabe quién eres tú. Pero también tú sabes quién eres. En alguna oportunidad, esto no pasó acá para que nadie se vaya a sentir mal, yo le enseñé a tocar batería a una mujer. Y ella, cuando salió de la iglesia donde se congregaba, me dijo que ella se había ido de esa iglesia porque en la iglesia no la tomaban en cuenta. Entonces empezamos a ensayar y le empecé a enseñar a tocar batería y aprendió a tocar. Se enteraron que ya tocaba batería y en la iglesia donde ella se congregaba se fue el baterista. ¿Qué creen que hicieron? La mandaron a llamar. Mirá, venite, tenés privilegio. ¿Y qué creen que hizo ella? No sé. ¿Qué ven ustedes ahí? Definición. ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, si tú y yo decimos que somos cristianos, ¿qué tiene que ver la gente en nosotros? ¿Un cristiano? ¿Sí o no? ¿Por qué? Características bien definidas. Escuchen esto, que muestra valor o firmeza en la manera de actuar. Miren, voy a leer nada más, porque para mí es más importante lo otro. Fechas especiales, que es muy adecuado o exclusivo para determinada cosa o persona. Festividades, día en que se celebra una fiesta. Fiestas, día o temporada oficial en que se celebra un acontecimiento religioso, escuchen esto, espiritual o civil. Entonces las estaciones, mis amados hermanos, tienen que ver con lo espiritual. Recuérdense que la Biblia claramente dice que en el final de los tiempos nosotros tendríamos que ver señales. ¿En dónde? En los cielos. Amén. Y eso fue lamentablemente lo que algunos no entendieron, mis amados hermanos, del poder de Cristo, y empezaron a ver hacia el cielo y se les olvidó que había que ver hacia el Creador del cielo y se quedaron viendo las estrellas. Y por eso, mis amados hermanos, algunos serán enemigos en la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque se quedaron viendo a lo que Él creó y no al Creador. Bueno, avancemos. Distinguir las estaciones caracterizadas por determinadas condiciones climáticas, por la longitud del día y otras características. Y la versión en inglés dice temporadas, que es un periodo caracterizado por algo o destinado a cierta actividad. Puede dividirse, escuchen qué tremendo esto, en alta, en media o en baja. ¿Qué nos demuestra esto? De que a veces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos estaciones en las que probablemente espiritualmente hablando estamos ahí como Thor, ¿verdad? Tráiganme a Thanos, decir, tráiganme al diablo. Pero otras veces en las que el estornudo del hermano ya me enfermó. Temporada baja, temporada media. ¿Cómo se sienten ustedes espiritualmente hablando? Temporada alta, 3 menos cuartillo, pastor. Temporada baja,
Si ustedes y yo lo logramos identificar, ¿qué deberíamos de hacer? Sí, voy a preguntar. Si yo siento que estoy espiritualmente hablando, estoy en una temporada alta, ¿qué debería de hacer? Bíblicamente hablando, ¿qué debería de hacer? Muy bien, el que crea estar firme, cuídese de no caer. El que dentro de ustedes esté limpio, límpiese más. Pero ¿qué dice de aquel que dentro de ustedes esté inmundo? Permanezca en su inmundicia. Entonces, si no quiere levantarse, ahí quédese. Si ahí quiere estar, ahí quédese. Pero si está en una temporada alta, cuídese. Es cuando más debemos de cuidarnos, mis amados hermanos. No, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el cristiano, miren, yo los he visto, mis amados, y no me refiero a ustedes, sino a muchos, los he visto, miren, caer, no sé, a veces como caen las gotas de lluvia, tal vez. Conocí una persona que dijo, hoy yo estoy firme. Al otro día, ese día regresamos de un retiro, al otro día, ¿en dónde estaba el firme? Se estaba drogando otra vez. Entonces no se trata de decir yo estoy en temporada alta, es que mientras más altos espiritualmente hablando cuando estamos, es cuando más tenemos que cuidarnos. Pero ¿qué es lo que yo he visto, mis amados hermanos? Que la gente mientras más alta se siente espiritualmente hablando, es cuando menos se cuida. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque se creen estar bien. No, y es cuando más hay que cuidarse. El enemigo, mis amados hermanos, ¿va a buscar botar a alguien que esté en temporada baja? No, si está caído, no va a buscar botarlo. ¿A quiénes va a buscar botar? A los que estén altos. Entonces, cuando ustedes se sientan espiritualmente hablando altos, cuídense más. Cuídense más. ¿Por qué? Porque mientras más el rostro nos brille de pureza y de santidad, más Nimrod va a enviar Satanás. Más Jezabel les va a enviar el diablo. ¿Por qué? ¿Y ustedes creen que es casualidad que Sansón significa sol o rayo de luz y Dalila significa una que apaga el sol? ¿Creen que es casualidad? No, no es casualidad. Pero miren pues, vamos a dar, yo creo que traigo 5 puntos nada más. Con el primero que les dé me quedo tranquilo. ¿Cuál es el tema, mis amados hermanos? Cambio legal de las sazones o de nuestras sazones. Entonces estamos hablando de cambios. Amén. ¿Amén o no amén? Que si son legales, nos va bien. Pero si son ilegales, vamos a pagar las consecuencias de querer cambiar, como lo veíamos en este significado de la palabra sazones, sin un punto de madurez. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó acá? Este es muy importante porque miren, esta es la razón por la cual muchos no cambian, mis amados hermanos, aunque quieren. Yo creo que con esta pregunta que voy a hacer, yo me incluyo. No sé si ustedes se van a incluir, pero yo creo, mis amados hermanos, que en determinado momento todos hemos querido cambiar, pero no podemos, a pesar de que lo anhelamos. ¿Cuántos de ustedes han llorado, pero de verdad llorado delante de la presencia del Señor, suplicándole un cambio? Cambia a mi esposa, Señor, y dame otra. No, eso no. O si se puede, pastor, de haberlo sabido. Pues sí, ¿cuántos de ustedes han llorado anhelando un cambio? Sinceros. ¿Y les ha costado? ¿Nos ha costado? A veces uno llora y llora y llora y siente que no cambia. Y siente que no pasa. Esta es la razón. La idolatría, pastor. Más o menos, no precisamente. Pero ¿saben cuál es la razón? De que no le creemos a Dios. De que venimos a los cultos, mis amados hermanos, y justo lo que se predica es justo para nosotros. No, cuando alguien le contó algo. Eso es lo que sucede. Eso es exactamente lo que sucede. Que le creemos más a nuestros pensamientos. Le creemos más a lo que dice doña Chonita. ¿Quién más? Don Chente. Arjona, pastor. Le creemos más a lo que dice ese montón de gente
que a lo que dice la Biblia y menos a lo que predica el pastor William Hernández. Menos a lo que él predica. ¿Por qué? Por este preciso momento, por esto que estamos hablando, mis amados hermanos, porque le prestamos más atención a nuestros mismos, y la Biblia dice malos pensamientos, que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo hacia el mal. Le creemos más a eso que a lo que está escrito, que a lo que se les predica. Pregunto, vamos a ver quién se anima a levantarme la mano. Puede ser en varias líneas. Puede ser como esposo decirle algo a mi esposa, como esposa decirle algo a mi esposo, como hijo decirle algo a mi padre, como padre decirle algo a mi hijo, como hermano decirle algo a mi hermano. ¿A quién le ha pasado esto? Que ustedes vienen, ya puse las relaciones, ¿verdad? Y le dicen algo a su hijo, por ejemplo, pero no les hace caso. Viene alguien de la calle o viene el pastor y les dice lo mismo y a él sí le hace caso. ¿Les ha pasado? ¿O no les ha pasado? ¿Por qué? Si ustedes ya le habían dado el consejo. ¿Saben por qué? Porque el pastor nos conoce. La iglesia es pequeña. Y perdón, me quedan caras, pero así son ustedes. Como la iglesia es pequeña, todo el mundo se entera. Como la colonia es pequeña, todo el mundo se entera. Y aunque así fuera, mis amados hermanos, ¿qué se les predica aquí? ¿No escuché? ¿Qué se les predica? La palabra de Dios. ¿Y por qué nos cuesta creer? Porque no lo ponemos en práctica. Aparte, ¿verdad? Pero ¿por qué nos cuesta creer? Porque le prestamos más atención. Alguien se lo contó. La incredulidad nos gobierna a muchos, mis amados hermanos, y no le creemos. Le creemos a aquel que no nos conoce. Ese sí es siervo de Dios. El pastor, todo lo que él predica, todo se lo cuenta. Les pregunto, invitamos a cualquier predicador acá, invitado, ¿verdad? Viene y les da una palabra de parte del Señor. Les pregunto, ¿quién ora más por ustedes, él o nosotros? ¿Y por qué si le creen a él? ¿Y por qué lo que nosotros predicamos parece que ya estoy bravo? ¿Por qué les cuesta creer lo que predicamos nosotros? Sin pena, mis amados hermanos. ¿O estoy equivocado con lo que estoy diciendo? Por eso es que les cuesta creer lo que sus pastores predican. Por eso es que les cuesta creer lo que sus padres les dicen. ¿Por qué? Porque los conocemos. ¿Y quién mejor para decirnos las verdades, mis amados hermanos, que alguien que nos conoce? Ah, no, pero este sí es siervo de Dios, porque este ni me conoce y me dijo todo lo que estoy diciendo. Pero nuestros padres, viejos anticuados, no entienden nada. ¿Les ha pasado lo que estoy hablando, sí o no? ¿Y cómo se sienten, mis amados hermanos? ¿Será que se sienten orgullosos? Ah, lo mismo que el pastor le dijo, lo mismo le dije yo, gloria a Dios. No, hermano, aunque le hagan caso a lo que nosotros como pastores digamos, yo sé que a ustedes como padres les duele que sus hijos no les hayan hecho caso, si ya se los habían dicho. Yo sé que aunque como pastores nos quieren, pero también quisiéramos que nuestros hijos nos obedecieran a nosotros. Y gloria a Dios si hacen caso en algún momento. Pero ¿cuál es el problema entonces? De que muchas veces, mis amados hermanos, le prestamos más atención a otras cosas. Amén. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué heridas son fieles? ¿Y qué beso es engañoso? Fieles son las heridas del que te ama, pero engañoso el beso de Judas. Pero ¿qué es lo que uno más quiere? Ay, o que me bese con los besos de su boca, pastor. Y les aseguro que ni en el Señor piensa, sino a saber en qué borracho por allá están pensando. Te los aseguro. Ay, no, pastor, yo en el Señor. ¿Pero qué Señor? Una vez andaba yo evangelizando, hermano, y toqué un timbre. De esos que le responden a uno, ¿verdad?
Y sí, me dicen, buena, digo, le traigo un mensaje de parte del Señor. ¿Qué Señor? Me dice. Bueno, avancemos. Entonces, ¿qué pasó acá? Cambió la idolatría por el tiempo de Dios. Queremos, mis amados hermanos, un cambio legal. Es tiempo de cambiar cualquier cosa por los tiempos de Dios. ¿Se comprometen? ¿Sí o no? Ah, no, pastor, yo me quedo con mi idolatría. ¿Saben por qué le digo se comprometen? Porque ¿qué es lo que la Biblia muestra de los tiempos de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia muestra de los pensamientos de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia muestra de los caminos de Dios? Que los tiempos, los caminos, ¿y qué otra cosa le dije? Y los pensamientos de Dios no son iguales a los nuestros. No se parecen en nada a los nuestros. Entonces, por eso les digo, se comprometen en realidad a querer el cambio de Dios, el tiempo de Dios, a entregar la idolatría. Ay, sí me la puso difícil, pastor. Dice, cuando uno vive bajo los tiempos de Dios, mis amados hermanos, todas las cosas son hermosas. Todas las cosas son perfectas. Todas las cosas encajan sin que ustedes las busquen. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que perdieron algo y dejan de buscarlo, y cuando menos lo andan buscando, lo encuentran. Pues así son los tiempos de Dios. Pero mientras que lo andan buscando, mira, mi amor, ¿qué, mi amor? Ni que yo aquí dejé esa cosa, ay, vos la agarraste de plano. No, mi cielo, ay, bien, vos la agarraste. No, mi amor, si el anillo por ahí estaba, y de repente, vos lo... Sí, por ahí va a aparecer. ¿Por qué no somos humildes? Mira, mi amor, perdóname, pero aquí está. No. ¿Ya lo encontraste? Sí, ya apareció. Gracias. Cualquier parecido, mis amados hermanos, es pura realidad. Vean esto, pues. Génesis 30:15 al 18. Vamos a ver. Sí, el 18. Pero ella le respondió: ¿te parece poco haberme quitado al marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Y Raquel dijo: que él duerma pues contigo esta noche a cambio, ¿qué dice ahí? A cambio de las mandrágoras de tu hijo. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo: debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado, te he cambiado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea, y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y Lea dijo: Dios me ha dado mi recompensa, porque di a mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar. O sea, ¿cuál fue el cambio? Mandrágoras por marido. Ay, pastor, ¿dónde hay mandrágoras, pastor? No, hombre, hermano. Mandrágoras por marido. ¿Alguien se anima? No va. En otras palabras, mandrágoras por Isacar. Porque cuando lo analizamos, los dos son frutos. La mandrágora es un fruto e Isacar es el fruto. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde? Cambio de frutos. Dije frutos, no con B. Dije frutos. ¿Sí? ¿Cambio? ¿O con B también? No, así no, solo es cambio y quedan igual. Vean esto. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. De los hijos de Isacar. ¿Y a quién fue el que engendró y concibió acá? Isacar.
Y vean qué es lo que dice la Biblia acá. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Pero yo quiero avanzar, mis amados hermanos. Vean pues. Génesis 30, 22. Entonces Dios se acordó de Raquel. Vean esto. Génesis, aquí estamos leyendo Génesis 30, 18, el de hasta abajo. Y luego acá estamos leyendo Génesis 30. ¿Cuántos versículos después? O sea, lo digo para que nos demos cuenta que estamos en el mismo capítulo. Amén. O sea, 4 versículos después dicen: entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, 24, y le puso por nombre José. Él añade diciendo que el Señor me añada otro hijo. Yo creo que las bases bíblicas ya están sentadas, ¿verdad? Aquí empezamos a hablar de la mandrágora, pero a mí el tiempo ya se me fue. Entonces vamos a orar. No escuché ningún lamento, entonces vamos a orar. No. ¿Cuánto tiempo me queda según lo que dice ahí en la pantalla? Más o menos 9. La mandrágora, escuchen esto, es llamada la manzana del amor. ¿Dónde hay, pastor? Hace tiempo que no siento el amor. Escuchen, se suponía que esta olorosa planta actuaba como filtro de amor y que tenía, escuchen esto, tenía virtudes, ¿qué? Fertilizantes. Entonces, yo no sé si ustedes al leer eso entienden esto, hermano. Raquel era estéril. Y las mandrágoras tenían virtudes fertilizantes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Raquelita? Raquelita debe haber dicho: este Jacob no me sirve ni como hombre, ni como padre, ni para el arranque me sirve. Dame las mandrágoras. Las mandrágoras van a hacer que yo sea fértil. Romanos, capítulo 1. Cambiaron el uso normal de las mujeres y se dieron y le dieron ¿cómo es? Rienda suelta, gracias, a sus pasiones. No sé, mis amados hermanos, ¿algunos de ustedes se imagina a Jacob? ¿Cómo era Jacob físicamente? Mejor ni me lo imagino, pastor, porque yo se lo quito a Raquel. A lo mejor no se lo quito. Yo no creo, mis amados hermanos, que haya sido feo. ¿Ustedes qué piensan? Entonces, ¿qué fue lo que vayamos entendiendo esto? ¿Qué fue lo que hizo Raquel entonces? Yo lo veo así. Raquel dijo: este no me sirve. Tanto tiempo tengo yo. Ya le dio 4 hijos, porque aquí cuando hizo el cambio le dio el quinto, ¿verdad? Ya le dio 4 hijos. A Lea, la fea, dicen algunos. Y a mí nada, no me sirve para nada. Mandrágoras, escuché por ahí dentro de los brujos, no estoy bromeando, que dicen que son fertilizantes. Entonces vamos a probar. Las cambio. Todo por tal de ser madre. Entonces, ¿cuál fue el grave error acá de Raquel, mis amados hermanos? Que le permitió al enemigo entrar a un gobierno, a un dominio, a una posesión que era de Dios. Por eso el punto. Cambió la idolatría por el tiempo de Dios. ¿Quién cambió la idolatría? ¿Quién dio las mandrágoras? Las llevaba Rubén. ¿Pero quién hizo el negocio? Lea. Lea fue la que dio las mandrágoras y pidió a Jacobito: esta noche te toca dormir conmigo. Asalto, dijo Jacob, y se fue. ¿Ven ustedes que Jacob se hizo rogar? No, ¿verdad? Bueno, venga a nosotros tu reino. Y fue, bendijo y nació Isaacar. ¿Quién nació de ahí? Cuando hubo un cambio. Un experto. Una tribu de expertos. ¿Valió la pena el cambio?
¿Se atreven ustedes a hacer un cambio así? Ay, no tengo barba, pues ya me pica. Cuando ustedes y yo vemos a Lea, ¿cuál fue el reclamo de Lea? Me quitaste el marido. Y ahora te querés comer también las mandrágoras, los frutos de mi hijo. Dame el marido y te dejo a los demonios. Y busca tus propios medios. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que en el final de los tiempos habrán 7 mujeres, dice. Y se llegarán a un hombre. Aleluya, pastor, qué tiempo más hermoso. Y le dirán, solo danos tu nombre. Me parece. Y nosotros comeremos nuestro pan. No hay que pasar mantención. No hay que pasar. Aleluya, pastor. No, eso es falta de compromiso. Eso no es la obra de Dios. Y en México eso ya es legal. Si un hombre se quiere casar con 5 mujeres, se puede casar. Y si un hombre se quiere casar con 5 hombres, también se puede casar. La poligamia ya está. Por eso bendigamos Guatemala, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Guatemala es una nación pro vida. Está en contra de todo lo que atenta a la familia. Lobby LGTBIQ más AP. Bueno, me voy dando a entender, mis amados hermanos. Entonces, ¿cuál fue el grave error de Raquel? Que con todo respeto para Raquel, pero acuérdense que cuando Raquel se va de la casa de su padre, ¿qué se llevó? Los ídolos familiares. Se los llevó. Y cuando llegó su padre, ves que miren esta Raquel, hermano, parece como que fue la Pérez. Vaya que yo voy a la alborada. Le dice a su padre, perdone mi señor, le dice, si no me puedo poner de pie. ¿Qué tenía abajo? Los ídolos. Porque estoy con la costumbre de las mujeres. Mentira lo que se había metido abajo. Con todo respeto, ¿verdad? Pero eran los ídolos. Con todo respeto. Se metió las mandrágoras. En la boca, ¿va? No van a estar pensando que estoy mal. Ay, pastor, yo pensé. Perdóname, Señor. Pero la Biblia dice que se metió abajo los ídolos. ¿Y qué fue lo que dijo? Estoy en la costumbre de las mujeres. Dijo, mentira. Lo que tenía ahí abajo estaba empollando la idolatría. Y por medio de la idolatría buscó hijos. Por algo Dios la había hecho estéril. Porque si esa mujer hubiera dado hijos, ¿qué clase de hijos hubiera dado? Seguro uno como Nimrod. Seguro uno como Cam. Que de ahí nació el Fut, hermano. Porque uno de los hijos de Cam se llama, o de Canaán, es Fut. Sí, de veras. Pero de ahí salió Misraín también. ¿Y quién es Misraín? Los egipcios. Y de ahí salieron, mis amados hermanos, una gran cantidad de los enemigos de Israel, de Cam, Canaán y Fut. Yo por eso no estoy levantándome a las 4 de la mañana para que pierda Argentina. Qué vergüenza. Vi un meme por ahí. Tú a las 4 de la mañana cuando es culto de oración. Tú a las 4 de la mañana cuando juega Argentina. Mandrágoras. No, pastor Messi, no, mandrágora. ¿Cómo es posible que a las 4 de la mañana, ustedes no, yo sé que ustedes ni saben que ya empezó el mundial? ¿Cómo es posible que cristianos a las 4 de la mañana despiertos para ver un partido de fútbol y a las 4 de la mañana para orar? Pastor conoce mi corazón y sabe que yo quería estar ahí. Bueno, entonces, ¿cuál fue el problema de Raquel, mis amados hermanos? Que ella cambió la obra de Dios por los ídolos. Hasta ahí todo va bonito. Es que hasta ahí ustedes y yo podemos pensar humanamente. Ay, pastor, pobrecita, si mira, la pobrecita ha de querer sobar el pelo a un bebé.
Jacob ya ni pelo tiene. No, mis amados, todo tiene su tiempo. ¿Sí? ¿Qué tiempo es el que tú estás viviendo? Escuche, sigue diciendo, sus raíces han sido usadas durante la historia en rituales mágicos. ¿Y cuáles son las raíces? Esas son las raíces. Ay, pensé que era mi selfie, pastor. Bueno, cada quien. Sus raíces han sido usadas durante la historia en rituales mágicos, ya que sus bifurcaciones, o sea, sus divisiones, tienen cierto parecido a una figura humana. Algunos se parecen más que otros, ¿va? Pero ya no se puede hacer nada. Vean eso. Pero sigo leyendo. Incluso hoy en día se usan en religiones neopaganas como la Wicca. ¿Qué es la Wicca? La Wicca es la religión de los brujos. Esa es su religión. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, yo sé que, entiéndanme la pregunta, yo sé que ustedes y yo no manejamos una religión, sino todos, no, yo no soy religioso, yo manejo una relación, a gloria a Dios por eso. Pero por así decirlo, ¿a cuál podríamos decir, cuál es nuestra religión? Muy bien, cristiano, evangélico, pentecostés, de pura cepa. Pero la religión de los brujos es la Wicca. ¿Y en dónde está su sede? Allá en Estados Unidos. Ahí está su religión. ¿Y creen ustedes que es casualidad que ellos usen ese tipo de plantas? No, no es casualidad. Pero sigamos. La mandrágora es una planta mágica por excelencia, reconocida como la reina de las plantas. La planta de los dioses mencionada en la Biblia, en el libro de Génesis 30:14, la cita que acabamos de leer, la que desde la antigüedad y en diversas culturas se le atribuyeron propiedades curativas, escuchen, narcóticas y afrodisíacas. Es altamente tóxica, de flores olorosas con forma de campanillas rojas y blancas. Un rasgo extraordinario son sus raíces con forma humana, planta tan particular que fue usada en la Edad Media. Cuentan que la mandrágora hace una especie de grito cuando es arrancada. Según la tradición rabínica, la mandrágora crecía al pie del árbol del Edén. Entonces de ahí viene el pensamiento, ¿va? No hay doctrina que probablemente lo que Eva comió fue una mandrágora. Lo leímos, es una fruta olorosa. Pensemos que la serpiente le dijo, huele, vas a ver que no pasa nada. Después de unos 20 inhaladas vas a ver que no pasa nada. De verdad que no pasa nada. Entonces ya ella bien ungida, la probó y no le pasó nada, según ella. Entonces vean las formas, mis amados hermanos, de esas plantas. Y si ustedes no me creen en las imágenes que yo traigo ahí, búsquenlas. Tal vez les va a aparecer su selfie ahí. Vean esto, pues. La imagen que ustedes ven ahí es una imagen de la película de Harry Potter. Cuando ustedes traducen qué significa esa palabra Harry Potter, significa el alfarero maldito. Eso significa Harry Potter. Y cuando ustedes y yo vemos, mis amados hermanos, esto es yo podría decir una burla, una parodia de lo que es Jesús, el alfarero bendito, porque Él es el alfarero. Ahora vean esto, pues. La palabra mandrágora es en español, pero en inglés la palabra se escribe tal y como está ahí y se pronuncia más o menos, ¿cómo sería? Men o man, mandrake o mandrake. Y esto viene de la palabra man, palabra hombre, y la palabra drake, que significa dragón. Entonces la palabra mandrágora significa el hombre dragón. ¿Y a quién es el único que la Biblia tipifica como un hombre dragón? A Satanás. Entonces vean que la mandrágora, mis amados hermanos, no es cualquier cosa. ¿Y por qué estamos hablando de la mandrágora?
porque eso fue lo que cambió Lea con Raquel. Ahora vean esto. Además de ser un consumado mago, aquí estamos hablando ya de esto, Mandrake, así lo conocíamos. ¿Alguno de ustedes vio esa caricatura? ¿Nadie se recuerda de esa caricatura? Mandrake. Este es uno de los de la liga de no sé qué, la cosa que fue uno de los primeros superhéroes, antes de Batman y todos esos. Este fue uno. Ahí aparece creo que el fantasma, uno que se vestía de morado y un su antifaz y varios más. Este es uno, pero vean, además de ser un consumado mago, aquí está hablando ya de Mandrake, o el hombre dragón, del mundo del espectáculo. Mandrake luchaba contra criminales, malhechores. Mandrake es un ilusionista, con una capacidad hipnótica, rápida y efectiva. Cuando Mandrake gesticulaba hipnóticamente, sus enemigos veían ilusiones, ver sus armas transformadas en serpientes o barras ardientes. ¿En dónde ven ustedes una barra o un arma transformada en serpiente? En Egipto. La Biblia dice, ¿cuál fue la vara que se convirtió en serpiente, que se comió a las otras? No, fue la vara de Aarón. Aarón, pastor, toda la vida había creído que era la vara de Moisés, probablemente por la mandrágora. Una técnica que Mandrake ha usado contra una gran variedad de villanos, incluyendo cánters, científicos locos, extraterrestres, personas de otras dimensiones. En varios momentos de la tira cómica, Mandrake también demuestra otros poderes como hacerse invisible, cambiar de forma, levitación y teletransportación. Su sombrero, su capa y su varita, heredadas de su padre Terón, poseen grandes propiedades mágicas que con el tiempo Mandrake aprende a manipular. Aunque Mandrake trabaja públicamente como mago de escena, pasa gran parte de su tiempo luchando contra criminales, combatiendo entidades sobrenaturales. Mandrake vive en Xanadu, una mansión de alta tecnología en la cima de una montaña en el estado de Nueva York. ¿Qué les parece todo eso que les estoy diciendo? Por eso me dan ganas de ir a buscar la cómic, pastor. Es pura ciencia ficción, mis amados hermanos. Pero al final, a veces las mismas películas nos van demostrando lo que va a pasar. Yo no sé si ustedes han visto las últimas películas, sean de niños, sean de adultos. ¿Qué es lo que están vendiendo? Que viene gente de otro planeta. Eso es lo que están vendiendo en la mayoría de películas. Los superhéroes y muchas cosas más. Ahora bien, vean esto y ya con esto voy a ir terminando. Solo me he pasado 7 minutos. Miren pues. Quizá ustedes han escuchado hablar acerca de un libro, que es un libro del cual la Biblia habla de ese libro. Mas sin embargo no está dentro del canon bíblico, pero la Biblia habla de ese libro, que es el libro de Enoc. Judas dice, de los cuales también profetizó Enoc. Eso está escrito. ¿Y saben qué es lo sorprendente? De que el libro de Judas, el que está en nuestras Biblias, cita el libro de Enoc. Y el libro de Enoc, en su primer capítulo, cita el libro de Judas. Y bueno, no les aconsejo que lo lean, ¿verdad? Porque les aseguro que si se ponen a leerlo, les van a surgir un montón de dudas. Y el libro no es bíblico. Es ¿cómo es que le llaman? Ay, se me olvidó el nombre. Deuterocanónico, algo así creo que es. No me recuerdo exactamente el nombre. El asunto es que es un libro, mis amados hermanos, que recibe su nombre porque se tiene duda de que sea realmente inspirado, o se tiene duda de que lo que está escrito en el libro sea verdad. Más sin embargo, hay cosas, mis amados hermanos, que aparecen en el libro de Génesis capítulo 6 y aparecen escritas en el libro de Enoc capítulo 6. Entonces hay muchas verdades en ese libro. En el libro de Génesis capítulo 6 la Biblia nos muestra que ahí habían Nefilim, habían gibores, habían también gigantes, habían, mis amados hermanos, ángeles caídos, estaban los hombres, estaban las hijas de los hombres, por lo menos 5 diferentes razas, digámoslo así, o especies de creaciones, y se mezclaron unas con otras, y de ahí salieron, aunque pareciera mentira, mis amados hermanos, pero de ahí, de esas mezclas,
salieron lo que muchos, y algún día lo vamos a comprobar con la Biblia. Yo tengo base bíblica para decirle todo lo que le estoy diciendo. De ahí salieron lo que son las sirenas, de ahí salieron las hadas madrinas, de ahí salieron los centauros, los minotauros, de ahí salieron los elfos, los faunos. Eso parece Narnia, pastor. No estoy diciendo que Narnia ha salido de ahí, pero de ahí salió todo eso, de las mezclas. Ok, pero ¿qué pasó? Que ahí en ese libro hay un ángel que se llama Samyasa. Y su nombre significa luz bella o luz hermosa. Y dice en el libro de Enoc que fue el que enseñó encantamientos y a cortar raíces. Y la mandrágora es una raíz mágica. Hermoni, este es otro. Este enseñó a romper hechizos, enseñó la brujería, la magia y habilidades afines a todo lo que tiene que ver con la hechicería. Entonces, ¿de dónde aprendió el ser humano el uso de las raíces? De Samyasa. ¿Y quién es Samyasa? Un ángel caído. Pero no es cualquier ángel caído. Este era un ángel al cual tenía a su cargo un grupo de 200 ángeles. Y cuando él se rebeló, se rebelaron junto con él los 200 a los que dirigía. Y entonces, ¿de dónde aprende el ser humano, mis amados hermanos, el uso de las raíces? De entidades espirituales, sí, pero caídas. ¿Me di a entender? Porque si no, yo vuelvo a empezar. He entendido, pues, he entendido. Pero termino. ¿Por qué es que muchas veces uno quiere cambiar y no puede? Porque ya vimos que detrás de todo eso hay entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas, que nos van a estar estorbando, fastidiando, haciéndonos la vida imposible. Pero ¿cuál es el gran problema, mis amados? Una cosa es que esas entidades existan, pero otra cosa es que esas entidades tengan parte en nosotros, que tengan receptores en nosotros. Escrito está en el libro de Proverbios, así como el gorrión en su vuelo y la golondrina en su vagar, o viceversa, la cosa que las dos vuelan y una anda vagando y la otra volando. Así la maldición nunca viene sin causa, dice. No hay agüero en contra de Israel, dice. Pero ¿por qué muchas veces sí la maldición llega, cae, o pega, o estorba? El príncipe de este mundo está por venir, dijo el Señor Jesús antes de ascender, pero Él no tiene parte en mí. Él viene a buscar algo de Él en mí, pero no encuentra nada. Y por eso fue que el Señor se fue. Porque cuando enviaron a Satanás, Satanás vino a buscar si había algo de Él en Jesús y no encontró nada. Entonces, como no encontró nada, Jesús se fue y el diablo se quedó haciendo estragos. ¿Cuál es el problema con todo esto que acabamos de hablar, mis amados hermanos? De que la Biblia dice ahí en Gálatas 5:19 que la hechicería es una obra de la carne. ¿Y cómo se manifiesta la hechicería en nuestras vidas como una obra de la carne? Cuando ustedes y yo buscamos la palabra hechicería, no sé si la traigo acá, no, ya no la traigo acá, pero está, aquí creo que la traía. Casi aquí está. Enseñó sobre los encantamientos y el uso de las raíces, es decir, la palabra original es farmaqueia, que significa hechicería. Entonces, ¿cómo, mis amados hermanos, la hechicería puede convertirse en una obra de la carne en la vida de la persona? Con todo lo que les dije. Ay, pero no entendí nada, pastor. En esto, en que cuando uno viene, estoy hablando como pastor, como padre, y le dice una verdad a sus hijos, y ellos no la creen. ¿Saben por qué no la creen? Porque están creyendo otra cosa, y esa es la hechicería, esa es la obra de la carne. Así se manifiesta la hechicería como una obra de la carne, que aquel que les está dando una verdad, no se la creen. ¿Pero por qué no la creen? ¿Me di a entender por qué no la creen? ¿Sí o no, mis amados hermanos? Porque el tiempo sigue corriendo y yo no tengo pena de terminar. Pero se acabo de decir. ¿Por qué no la creen? Viene uno como ministro y les dice una verdad. No transites por ese camino porque vas a tropezar. ¿Por qué no le creen a uno? Ahí está, muchas gracias. Porque creen otra cosa. ¿Y a qué le están creyendo? A la hechicería.
como obra de la carne. Y cuando vemos qué es uno de los significados de la palabra hechicería, es un susurro. Es un susurro. Hijo, hija, no hagas eso. El susurro. Papá no sabe nada. Viejo loco, vieja aquí. Ahí está el susurro. Le creyeron a eso, pero no le creyeron al consejo. Y así es como se manifiesta la hechicería, como obra de la carne. Luego viene una entidad espiritual, porque hay obra de la carne, entra a destruir. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? ¿Cómo es oculto el día de hoy? ¿Legal o ilegal? Ay, pues si vuelvo a empezar, tal vez me recuerdo, porque está aquí. ¿Sería legal? Si entendemos. Entonces, cuando me den una indicación, una cobertura, un pastor, un padre, voy a atender a eso. Porque si yo no atiendo a eso, voy a estar creyendo otra cosa. Y es así exactamente como se manifiesta la obra de la carne llamada hechicería. ¿Me di a entender con esto? Porque literalmente ustedes y yo no practicamos la hechicería. No la practicamos. ¿O sí? Que va a reprender al diablo, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos con esas creencias? ¿Qué tanto se animan a ser sinceros? Les estorba a veces, mis amados hermanos, cuando el pastor le dice, no, usted, pastor, que me... y hacen otra cosa. Esa es la hechicería. ¿Cómo? Como obra de la carne. Luego ya vienen las entidades espirituales y entran directo. ¿Por qué? Porque hay un receptor llamado hechicería, que es obra de la carne. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender? ¿Están gozosos? Ay, no sé, pastor. Bueno, que el Señor nos ayude, que nos dirija. Me pasé 16 minutos nada más. Y todavía me falta. Pero ahí lo voy a dejar. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.